compañeritos, pero vamos a aceptar los últimos. Ahí estamos. Muy bien. Buenas noches, compañeros. Espero estén bien. Como pueden ver, sí se logra ver la presentación, ¿verdad? Sí, Joel, ¿en qué puedo ayudarte? Buenas noches, Maite. Una pregunta, fíjate que nosotros somos 12, tenemos un grupo, pero no sé si se puede así. Pues, sinceramente, al examen llegaron 100 personas, entonces sí deberían haber 10 grupos de 10. Háganlo, pero al momento yo de pasárselos al licenciado, pues él va a indicar, y si algún grupo queda de 8, 2 personas, elijan a 2 personas sacrificables, dijeron por ahí, para poderlos pasar a ese grupo. Pero sería el licenciado. Ahora, si el licenciado al momento de recibirlo, pues no indica nada, pues se pueden quedar así, ¿verdad? Pero sí, lo recomendable es de 10 personas, por favor. Igual los lineamientos del grupo y todo lo demás, como bien les indicaba, se les dará más adelante para que ustedes, pues, pues la mayoría pues, pueda tener la información y, y no haya problema con ello, ¿verdad? Ok. Ahora, bien, de nada. No, no, solo preguntando si entonces está bien, sí, bueno, dependiendo qué nos dice el licenciado, ¿verdad? Sí, así es, dependiendo que diga el licenciado, que él tuvo hoy una reunión un poco de emergencia, entonces, hoy voy a estar con ustedes acá. Vamos a ver este tema, ¿verdad? Este tema, como pueden ver, es el concepto jurídico. Cuando a ustedes se les dice concepto jurídico, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Sí, Silvia? No le escucho, Silvia. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Ahora sí, bueno, yo recuerdo que en clase habíamos platicado un poquito de lo que era el concepto y Ujú. habíamos mencionado que el concepto era lo primero que nos venía a la mente cuando mencionábamos una palabra. Eh, bueno, al menos eso sería lo que yo recuerdo de lo que hablamos de eso. No sé si estará correcto. Está bien, bastante bien. En sí, el concepto es una idea, una noción respecto a algo, ¿verdad? Entonces, hoy lo que vamos a abordar es el concepto jurídico como tal. ¿Qué es el concepto jurídico? Entonces, para ello, pues al finalizar esta clase o el momento en que ustedes tengan su estudio, pues deberán de alguna forma llegar a estos objetivos, que son los objetivos que pues pueden ver en su guía de estudios, en la del curso, ¿verdad? Diferenciar el contenido de concepto a otros semejantes, analizar la conexión íntima entre conceptos, definir con sus propias palabras el contenido del concepto jurídico, en fin. A esto le deberían poner bastante atención en cuanto a lo que pone el licenciado en las diapositivas para efectos de su examen, porque él muchas veces pone la pregunta como tal en los objetivos del estudio. Para que ustedes pues puedan irse familiarizando y poder diferenciar temas que al momento pues de cuidar sus exámenes me di cuenta que sí probablemente nos costó un poquito el diferenciar ciertos elementos de otros porque en sí la lógica es bastante compleja en ese sentido porque no sabemos si estamos hablando de estructura, si estamos hablando de razonamiento, si estamos hablando de argumentación, cuáles son los elementos, hay demasiados elementos. Entonces, para empezarlos a diferenciar y que pues ustedes lo puedan tener ahí, ¿verdad? Y tomar en cuenta. Entonces, estos serían los objetivos de estudio de este tema. Y pasaríamos a lo que es la definición como tal de un concepto jurídico. ¿Alguien levantó la mano? No. Bueno. Pues acá se les puso como tal una definición de lo que es el concepto jurídico
y definiciones de distintos otros pues autores o juristas. En este caso tenemos el de Eduardo García Maínez, el de Hans Kelsen, el de Norberto Bobbio, Rudolf Stadler, que para ellos pues los conceptos jurídicos son formas de ordenación racional, como lo dice Rodolfo, que permiten estructurar el derecho conforme a fines de justicia. Muy bien, sinceramente estas definiciones son bastante complejas, más si nosotros probablemente no manejamos muy bien tecnicismos jurídicos y a primera vista resultan bastante confusos. Entonces, para efectos de que podamos comprenderlo, debemos entender como lo que decía Silvia, o sea, ideas simplistas de lo que es un concepto. Primero, el concepto es una idea, ¿sí? Ahora, un concepto jurídico es una idea, sí, pero para el derecho, elaborada para el derecho. ¿Y para qué entonces es esta idea? Esta idea nos va a servir para que nosotros podamos aplicar normas jurídicas a situaciones pues concretas en lo que es ya nuestra vida cotidiana o el desarrollo del ser humano en la sociedad. Es decir, que el concepto jurídico son palabras o expresiones o tecnicismos, como lo quieran ver ustedes, que tienen pues significados precisos para el uso del derecho. Son aquellos tecnicismos, ¿sí? Hay palabras que solamente utilizamos en derecho. No sé si ustedes vieron ese TikTok, ¿verdad? En el que decía, mire, ¿puede explicarme qué es la querella? Y entonces el otro le dice, es quererla a ella. Bueno, la querella son esos conceptos. ¿Y de dónde sacamos esos conceptos? ¿Quién nos da todos esos conceptos jurídicos? ¿Dónde los vamos a encontrar? ¿Quién nos va a explicar esos conceptos como tal? Acá, como les indicaba, los conceptos van a permitir que estructuremos el razonamiento jurídico, va a evitar ambigüedades en la interpretación, va a facilitar la argumentación jurídica y sirve para aplicar los principios lógicos. Para eso nos va a servir el concepto jurídico. Las palabras técnicas que podría yo decirles, ¿verdad? Aquellas palabras que solamente utilizamos en el derecho y que se entienden en el derecho, que se entienden aplicados a la materia como tal. Posteriormente vamos a ver la importancia en la lógica jurídica. Acá pues, se les indica, ¿verdad?, que sin conceptos jurídicos claros no hay interpretación correcta y sin interpretación correcta no hay justicia. Pero para entender esta frase que el licenciado pues nos indica acá, es importantísimo que entonces nosotros sepamos qué es el concepto jurídico. El concepto jurídico es una idea, una noción aplicable al derecho. Son aquellas palabras técnicas o formales que utilizamos en el ámbito del derecho de forma que están aplicados a un caso concreto de un ser humano que se desarrolla en una sociedad, ¿verdad? Para poder reglamentar o normar ese comportamiento del ser humano en la sociedad. Y pues el derecho no se va a entender solo leyendo, se va a comprender pensando en los conceptos. Si ustedes no conocen conceptos jurídicos, va a ser difícil que puedan entender el derecho y agregado a eso, pues aplicarlo. Entonces se tiene que tener correcta interpretación de los conceptos para que ustedes pues puedan tener una argumentación más sólida. Ahora bien, ahora vamos a hablar de las características del concepto jurídico. Acá, como lo pueden ver, pues las diapositivas en sí están bastante bien explicadas de lo que podría ser cada una de las características. Acá pues entendemos que el concepto jurídico tiene un carácter abstracto, es decir, no es una realidad material, sino una representación intelectual, ¿verdad? Y acá, buen ejemplo, el licenciado en cuanto a la obligación, el derecho subjetivo, la persona jurídica, que no existen físicamente, pero organizan la realidad jurídica. En ese sentido, ustedes tienen que aprender a comprender o conceptualizar en el derecho qué significa cada una de las palabras. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, en el concepto natural o en el concepto fuera de lo jurídico, ¿qué es una obligación? O mejor, más fácil, para no irnos por
tanta doctrina, porque la doctrina hay variedad de doctrina que nos puede explicar qué es la obligación, qué es una persona, así en concepto natural. A ver, ¿qué es persona? Ustedes ya recibieron Civil 1. Todo ente capaz de adquirir derechos y obligaciones. Vale. Excelente, Alfonso. Esa es una persona en un concepto jurídico. ¿Pero qué es una persona en el concepto natural? Es un ser viviente que cuenta con raciocinio. Excelente, Douglas. Y excelente, Alfonso. O sea, ambos están correctos en sus conceptos. Pero ¿ven la diferencia entre poder diferenciar entre una persona en el concepto jurídico y una persona en el concepto natural? Y no decimos persona jurídica y persona natural, porque ya nos estamos metiendo a las clasificaciones de la persona en el derecho. Porque en el derecho, ¿qué tipo de persona tenemos? Tenemos persona individual y persona jurídica, siendo la persona individual el ser humano, o sea, el ser humano individual, y la persona jurídica, aquellos entes colectivos que son reconocidos por la ley. Entonces, es ahí donde entran el carácter abstracto del concepto jurídico, aplicado no como una realidad material, sino como aquella representación intelectual de lo que nosotros podemos diferenciar entre la persona que puede describir cualquier otra persona. Ustedes le preguntan a su sobrinito, su primito, su hermanito, lo que sea, ¿qué es una persona para ti? Ah, es un ser humano. Y ellos lo pueden decir y está correcto su concepto, porque bien nos decía Silvia, es una idea, una noción de algo. Sin embargo, nosotros en el concepto jurídico, cuando nos preguntan qué es persona, entonces nosotros ya podemos hablar respecto a ella, que es todo ente susceptible de ser sujeto de derechos y obligaciones. Ese es nuestro concepto jurídico. Por eso es que se dice que el concepto jurídico es aquella idea y noción técnica aplicado en el ámbito del derecho. Son los tecnicismos que utilizamos, ¿verdad? Que nos sirve para nuestras argumentaciones. Otra característica del concepto jurídico es que es de carácter normativo. Es decir, que estos conceptos jurídicos están vinculados a las normas. ¿Y qué quiere decir esto? Que muchas veces la norma es la que sostiene esos conceptos jurídicos que nosotros, pues, de alguna u otra forma, pues, indicamos. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en nuestro Código Civil, ¿verdad? Si yo les pregunto a ustedes, en concepto natural, ¿qué es un ausente? Ausente es aquel que se fue. Ajá. ¿Quién levantó la mano? ¿Nadie levantó la mano? ¿Qué es un ausente en el concepto natural? ¿Alguien que no está? Muy bien, Odra. Sí, alguien que no está. Eso es un ausente. Aquel que se fue y me dejó, dije. Es ausente, esa persona que se fue. Pero en el concepto jurídico, nuestra norma, en el Código Civil, en su artículo 42, nos indica qué es el ausente. Es así como vemos el carácter normativo del concepto jurídico del ausente y nos indica, es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Acá nos está indicando para nuestra norma, para nuestra normativa, que es un ausente. Y por eso es importante la siguiente característica, que es sistemático. Es decir, que no están aislados y que tienen interrelación. Porque tenemos que la norma nos está indicando qué es un ausente. Un ejemplo en esto, ¿verdad? ¿Qué es el ausente? Entonces, tiene que caber dentro de estos parámetros que la norma misma nos está indicando, cómo nos está describiendo esa idea o esa noción de lo que nos indica y que debe ser coherente, no debe haber contradicción en ello y debe tener un orden conceptual. Entonces, es sistemático porque tiene y refleja una estructura. Si bien el concepto natural es una idea, una noción,
el concepto jurídico es esa idea y esa noción, pero estructurada, con base en la lógica jurídica, ¿verdad? Para que nos permita esa coherencia, la no contradicción y el orden conceptual, para que nosotros podamos diferenciar. Y bien, tenemos el carácter, pues, instrumental. ¿Para qué nos sirven los conceptos jurídicos? Ese es su carácter. Cuando hablamos de la característica instrumental del concepto jurídico, nos estamos refiriendo a que es una herramienta que nos va a servir para interpretar normas, argumentar jurídicamente y resolver casos concretos. Es decir, que tenemos que conocer el concepto para poder resolver. Ahora bien, ustedes ya recibieron penal 1, ¿verdad? Procesal penal todavía no han recibido. Procesal no. No. Bueno, ¿algunos de ustedes conocen lo que es una conmuta? Si alguien lo conoce, pero no puede explicarlo con tecnicismo, no hay ningún problema. Ustedes díganme, mire líder, o mire Maite, o mire auxiliar, como ustedes me quieran decir, la conmuta es esto. Y solo que tire la idea. O sea, si usted lo conoce, no hace falta que me lo diga como una definición técnica. ¿Sí, Isaac? Licenciada, perdón. Tengo entendido que es la modificación de la pena, ¿no? Ajá. ¿Es sustituir Pues, o cambiar a una persona por otra? Sustituir una persona con otra. Sería como la medida, el cambio de, ¿cómo es? Como de la prisión por la multa. Muy bien, Alfonso. ¿Estela? El pago. Se puede pagar. Ajá. ¿Alejandra? Es cambiar una sanción por una menos grave. Ok. Gracias a todos por participación. Muy bien. La conmuta es aquella que encontramos en nuestro Código Penal en su artículo 50. Ustedes me dijeron palabras muy acertadas. Sustituir, modificar, cambiar, y está muy bien, pero hay quienes indican que la conmuta, en primer lugar, vamos a indicar que la conmuta es aquella sustitución de la pena de arresto por una pena de multa. Es decir, vamos a sustituir nuestros años que vamos a estar en la prisión por dinero. Vamos a pagar una multa, pero si bien el artículo 50 pues nos establece cuál es el mínimo y cuál es el máximo, pero entendemos el concepto de la conmuta, la sustitución. Ahora bien, ¿por qué le hago énfasis a esta palabra sustitución o modificación? Porque hay quienes cuando realizan su concepto indican si la conmuta es la conversión de la pena de arresto a la pena de multa. Y está mal la palabra conversión. ¿Por qué? Porque nuestro artículo 55 nos establece en nuestro Código Penal qué es la conversión, otro concepto. No podemos utilizar la palabra conversión para la conmuta cuando la conversión es un concepto diferente. La conversión es al revés. Tenemos una pena con multa y como no la puede pagar, se debe cambiar o es penado a estar en días en la cárcel. O sea, se condena con privación de libertad. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros entendamos qué palabras estamos utilizando al momento de realizar conceptos. Y como les dije, los felicito a todos los que participaron en utilizar palabras que están bien centradas en ello, porque la conmuta no es una conversión. La conversión es aparte, la conmuta es la modificación o la sustitución. Y la conversión viene a darse cuando se hace impagable o no se puede pagar la pena de multa. Y entonces se convierten en días en los que se va a quedar privado de libertad este insolvente, que así lo indica la ley. Entonces, ¿en qué cabe el carácter instrumental en este sentido? Que cuando nosotros entendemos realmente cómo opera
el concepto jurídico y entendemos la estructura y de cada palabra que nosotros estamos utilizando, entonces vamos a poder interpretar la norma, vamos a argumentar jurídicamente y vamos a poder resolver casos concretos. Y esto último es importante, vamos a resolver casos concretos. En este ejemplo, es importante que nosotros sepamos esa diferencia porque entonces nosotros vamos a saber qué es lo que va a ir aplicable a nuestro cliente. Entonces, la importancia de entender el concepto jurídico es eso. Ahora bien, tenemos su carácter relacional. Acá vemos pues que implica una relación, ¿verdad? No hay conceptos jurídicos que son completamente aislados. La obligación, relación entre acreedor y deudor, la responsabilidad entre conducta y consecuencia jurídica. En este sentido, pues nosotros, acá cabe más el ejemplo de la responsabilidad. ¿Sabemos cuáles son los tipos de responsabilidad? La responsabilidad civil y la responsabilidad penal, en cuanto a lo que sabemos de derecho, ¿verdad? Entonces, es así como se relacionan los conceptos, ¿verdad? Los conceptos, pues, van a conectar esos hechos, esas normas y esas consecuencias. Con el mismo ejemplo de la conmuta, vamos a aplicarla porque va a ser una forma en la que nosotros vamos a conectar hechos, normas y sus consecuencias. Y acá lo vemos en nuestro artículo 50, ¿verdad? Del Código Penal, en el que nos indica que qué es el concepto de la conmuta y cuáles son los parámetros que debe cumplir para que pueda ser aplicable la conmuta a esta persona. Entonces vemos que tiene que tener un mínimo de 5, tiene que ser prisión que no exceda de 5 años, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a conectar los hechos, las normas, los hechos, bueno, cometió un delito que no sobrepasa 5 años y que además no cabe en ninguno de los del artículo 51. Muy bien, hechos. Normas, el artículo 50 aplicable porque cumple, y el 51. Y la consecuencia, pues, se le puede aplicar la conmuta. Entonces, es de carácter relacional. Vamos cuando entendemos el concepto, vamos a poder estructurar razonamientos en ese sentido. Y tiene carácter convencional porque depende del sistema jurídico en el que se está utilizando. Nuestros conceptos jurídicos guatemaltecos no van a ser siempre los mismos que en otros países. Si bien nuestro derecho, a mí me enseñaron que está bastante inspirado en distintos otros derechos utilizados en Latinoamérica, por lo cual hay ciertos conceptos que sí van a ser iguales. Sin embargo, hay conceptos que solamente se utilizan en Guatemala, entonces no siempre son universales. Pero como bien les indicaba, pues la mayoría de los conceptos jurídicos que utilizamos en nuestro país son aplicables a otros países. Por ejemplo, pues no irse tan lejos, México tiene normativas en los cuales ellos pues tienen sus propios conceptos que no están acá regulados en Guatemala. Uno de ellos que estaba viendo que ellos ya tenían definición o concepto de lo que era la cadena de bloques. No sé si lo han escuchado, pues ellos ya tienen normativa en ello para aplicarlo en el procesal en cuanto a las pruebas y el poder y la admisión de las mismas y la idoneidad de ellas, ¿verdad? Entonces, en Guatemala no tenemos ese concepto de bloque, de cadena de bloques, que es conocido en inglés como el blockchain. En México sí. Entonces, son esos conceptos que son convenientes, pero solo a nuestra normativa, a nuestro país. No es en todos los ordenamientos, pero hay conceptos que sí se aplican en la mayoría de la normativa de otros países, como podemos mencionar la teoría del delito, y cada uno de sus elementos, la acción, todos ellos pues son aplicables en otros países. Incluso en ello podemos verlo, que nos lo explica en más amplitud el jurista de apellido Zaffaroni, que él tiene un video en YouTube en el cual explica en amplitud la teoría del delito, ¿verdad? Entonces entendemos que hay conceptos que sí son aplicables o que sí se manejan en nuestro
en nuestro entorno jurídico, pero hay otros que solo son propios del país, o sea, de nuestros ordenamientos. Entonces, no todos los conceptos se van a manejar de esa forma. Y por eso estos conceptos jurídicos son carácter convencional, no son universales. Como acá nos pone el licenciado, los ejemplos, matrimonio puede variar entre países, porque acá en Guatemala nuestro concepto de matrimonio es que hay institución social en el que un hombre y una mujer, o sea, establece hombre y mujer. En otros países puede ser entre dos individuos, porque ellos sí, pues, tienen otro concepto de lo que es el matrimonio, no solo entre hombre y mujer. Nuestro país, pues, así lo conceptualiza. La propiedad, pues también puede tener distintos alcances en otros países y acá pues nos establece para Norberto Bobbio por qué el lenguaje jurídico pues es convencional, ¿verdad? Y el por qué es importante. Y en esto nos podemos dar cuenta que es para la evolución del derecho. Hay conceptos que también han evolucionado con el tiempo, lo pueden ver, es bastante interesante en su código civil ustedes puedan estudiarlo cuando lo estudien, estúdienlo con la exposición de motivos. Ahí ustedes pueden ver la evolución de los conceptos que tenían los anteriores códigos civiles y por qué los juristas en ese entonces, que los legisladores del Código Civil, el por qué ahora conceptualizaron o cuál era la mira de conceptualizar de esa forma el Código Civil. Ahí aparecen, por eso, exposición de motivos, el por qué ahora se normó de esa forma, ¿verdad? Se legisló de esa forma. Tiene un carácter lingüístico, de igual forma el concepto jurídico, es decir, el lenguaje normativo. Todos estos términos, pues, no deben ser ambiguos y requieren de interpretación, ¿verdad? Muchas veces la interpretación de este concepto jurídico es muchas veces de textura abierta, como dice acá, es decir, que es una interpretación bastante amplia, una interpretación libre, y es por eso que nace doctrina. La doctrina, si ustedes saben, es la opinión que tienen los juristas, los profesionales respecto a ciertos temas. Y por ello, pues, se tienen los conceptos jurídicos que hoy en día manejamos, ¿verdad? Por ese lenguaje normativo, y que como no deben ser ambiguos o indeterminados, pues nacen de esta vida a una interpretación más amplia. Tenemos pues que es de carácter dinámico, como bien lo indicábamos, evoluciona con la sociedad y pueden cambiar por la jurisprudencia, reformas legales y transformaciones sociales. Como les indicaba con lo del Código Civil, el Código Civil tiene su exposición de motivos en las cuales indica el por qué se legisló de esa forma en su entonces. Podemos verlo como una reforma legal, ¿verdad? El por qué ahora cambian los conceptos. La jurisprudencia, el por qué evoluciona, el por qué nuestro órgano, por qué la CC, ¿verdad? Emitió esos fallos, y ahora a través de esos fallos cambia el concepto de algo que se conocía normativamente y que ahora pues ha evolucionado y se aplica a otra cosa. Por eso es importante que como futuros juristas, como futuros abogados, como futuros notarios, nosotros continuamente nos estemos actualizando en cuanto al término de los conceptos jurídicos que maneja nuestra normativa. Y no es difícil hacerlo. Ustedes pueden entrar a la página de la Corte de Constitucionalidad y ahí ustedes pues pueden ver la jurisprudencia que se maneja en nuestro país, y ellos la actualizan bastante, entonces no está todo perdido. Ustedes pueden irlo a buscar y todo, y pues pueden tener ahí acceso a la jurisprudencia de nuestro país en la página de la Corte de Constitucionalidad. Ustedes la ponen y se ponen un su día, en vez de estar viendo TikTok, me dijeran a mi licenciado anterior, o ver series. Agarren su serie de investigar ahí en la página de la Corte de Constitucionalidad y van a ver todos los apartados. Tiene bastantes apartados bonitos, tiene una constitución hablada, creo yo, tiene la jurisprudencia que se emite y audio, la constitución, perdón. También tiene toda la jurisprudencia que se ha emitido y la actualizan bastante. No la han dejado perdida como otras páginas de otros ministerios que uno va y busca y trata de buscar información, y cuando mira no la han actualizado desde el 2012, dice, ay no,
es un dolor de cabeza ustedes con eso, pero gracias a Dios, la página de la Corte de Constitucionalidad, pues sí, le dan esa actualización, porque es importante para los juristas, abogados y notarios. Así que tomen nota y vayan a buscar jurisprudencia, ahí aprendan a usar las herramientas que se les da. Y bien, por eso es de carácter dinámico el concepto jurídico, ustedes pueden ver, debe mantenerse vigente, ¿verdad? De carácter problemático e indeterminado, pues el concepto jurídico no se le da, como aquí indica, no tiene un significado que esté cerrado, porque cada concepto genera un debate. Cómo lo interpreta cada uno de los que aplican o estudian el derecho. Por eso es de que nosotros vemos infinidad de libros, por eso vemos infinidad de autores. ¿Qué dice Norberto Bobbio? ¿Qué dice Zaffaroni? ¿Qué dice el doctor Villegas? ¿Qué dice? Hay muchos autores, hay muchos juristas, hay muchos significados de los conceptos jurídicos. Y es ahí donde entra nuestro pensamiento lógico, porque nosotros tenemos que entender con base a nuestra norma, con base a nuestro caso, con base a la argumentación que queremos usar, el objetivo que queremos alcanzar y cómo vamos a interrelacionar los hechos, la norma y la consecuencia a la que queremos llegar. Entonces, ¿cómo vamos a encuadrar nuestro concepto jurídico? ¿De quién vamos a tomar los elementos? Puedo utilizar el concepto de Norberto Bobbio, puedo utilizar el concepto de Zaffaroni, del doctor Villegas, del doctor Héctor Calderón. O sea, nosotros podemos tomar esos elementos y crear nuestro concepto para llegar a nuestra argumentación, a nuestra propia interpretación y qué es lo que nosotros queremos que se pueda llevar a cabo con lo que pues nosotros entendemos, ¿verdad? Entonces, esas son las características. Acá, como pueden ver, al final de la diapositiva están en síntesis cada una de las características. Es abstracto, normativo, sistemático, instrumental, relacional, convencional y lingüístico, dinámico y problemático. Tenemos 7 características que tiene nuestros conceptos jurídicos. Bueno, hasta acá llega la diapositiva. Y espero yo que pues hayamos entendido la importancia de lo que es el concepto jurídico como tal. Mira. Vamos a ver. Había alguien queriendo entrar. Bueno, eso es el concepto jurídico. Entonces, espero que pues lo hayamos comprendido. Traté la manera de buscar ejemplos. En sí, fíjense ustedes que el concepto jurídico muchas veces la misma norma nos lo puede dar porque hay distintas leyes que al inicio, mientras uno va leyendo, más que todos los códigos, nos está indicando, por ejemplo, que la capacidad tiene capacidad, que son los comerciantes, o sea, nuestra propia norma nos va dando los conceptos. Y ese es el concepto jurídico normativo. Y hay conceptos jurídicos doctrinales que lo tienen los juristas y conceptos jurídicos que nos da la jurisprudencia, ¿verdad? Que se van modificando con el tiempo. Pero hay leyes como, por ejemplo, la ley de adopciones. La ley de adopciones tiene un apartado en su artículo 2 que nos dice definiciones. Y entonces explica qué es la adopción, qué es la adopción internacional, la adopción nacional, la adoptabilidad del adoptante, la familia ampliada, la familia biológica, y tiene un listado e incluso en su reglamento. Por ejemplo, la adopción, acá nos dice, institución social de protección y de orden público tutelada por el Estado, por el cual una persona toma como hijo propio al hijo biológico de otra persona. Entonces, nuestra ley en esta forma pues nos da ya conceptos y nosotros son los que tenemos que ir a buscar primero para efectos de cómo nuestra normativa guatemalteca toma cada uno de estos conceptos y puede ser aplicable a nuestro caso en concreto, ¿verdad? Entonces, no se olviden de leer sus leyes, siempre anden leyéndolas, hay un montón que se tiene que revisar, ¿verdad? Pero ya ustedes entendiendo qué es el concepto jurídico,
pues ya pueden incluso el empezar a utilizar tecnicismos, empezar a utilizar palabras que puedan ayudarle a su oralidad, porque como abogados, a menos que usted quiera dedicarse totalmente al notariado, pero aún así en el notariado usted tiene que ser asesor de sus partes, entonces tiene que hablar. Entonces, traten de hablar lo más que puedan. Acá se les da el espacio de hablar sus ideas, porque así se comienza. Primero yo tengo que tener la idea. Si no tengo la idea, entonces no me va a salir ningún tecnicismo, no me va a salir ninguna argumentación que se pueda entender como coherente, ¿verdad? Es importante pues que tomemos ese tema y trate de terminar lo más rápido posible, porque ahora les voy a dar los lineamientos de la tarea que el licenciado pues nos indicó. Vamos a ver si puedo compartirlo. Permítanme. Igual este documento se los voy a pasar, pero es importante que lo veamos. Espero que ya hayan hecho o por lo menos avanzado lo más que puedan en su... Ahí está. ¿Sí se ve? Sí, Sí, se ve. Vamos a ir viéndolo. Si van teniendo dudas, levantan su mano y en orden pues lo vamos a resolver. Pero primero vamos a verlo. Yo traté de hacer este documento lo más entendible posible para que pues podamos ir viendo los temas. Bueno, durante esta unidad, previa al segundo examen parcial, se llevará a cabo un trabajo grupal en el cual se deberá analizar el razonamiento jurídico y la estructura del pensamiento jurídico aplicado al derecho, conforme a los contenidos vistos en clase hasta la fecha. Con ello se debe realizar lo siguiente: conformación de los grupos. Se van a conformar 10 grupos de trabajo integrados por 10 estudiantes cada uno. Los temas asignados no podrán repetirse entre los grupos. Cada grupo tendrá que trabajar un tema distinto. Ahora la distribución de los temas. Cada grupo va a analizar un tema específico, un tema, sentencia, contrato, etc. Enfocándose en cómo se ha estructurado el pensamiento jurídico y el razonamiento jurídico, identificando y señalando claramente sus elementos, de acuerdo con lo estudiado en clase, hasta la fecha, ¿sí? Con lo que se les dio hasta la fecha, ustedes pues van a hacer su análisis. Se van a repartir 4 grupos. Van a tener que tomar una sentencia, ya sea civil, penal, laboral o de otra rama del derecho, una sentencia. Y van a examinar de esa sentencia la estructura lógica del razonamiento jurídico, premisas, conclusiones, coherencia argumentativa, o sea, todos esos elementos que se les explicó anteriormente, por ejemplo, en el ámbito de aplicación del derecho, de la lógica, perdón. Ahí hay bastante estructura de cómo se analiza una sentencia jurídica y ustedes no tienen que poner, sí, es que pasó esto. No, solo ustedes tienen que poner la estructura lógica de la sentencia, pues, porque se llevó a cabo esta situación, entonces el juez argumentó de esta forma, tomando en cuenta las pruebas de aquí y falló de esta forma. O sea, indica que se declara culpable o se declara con lugar o sin lugar porque su coherencia argumentativa fue de acá para acá, o sea, tienen que utilizar qué elementos y cuáles premisas se dieron en esta sentencia. Otros 3 grupos van a analizar contratos civiles, es decir, que este grupo, o sea, van a ser, en resumen, tres contratos civiles los que se van a ver diferentes. De estos contratos civiles se tiene que identificar la relación entre cláusulas, el racionamiento jurídico. Si se dan cuenta, relación entre cláusulas es lo que acá vendría siendo las premisas, conclusiones y argumentación, coherencia argumentativa, pero acá es entre cláusulas, porque acá no hay como tal pruebas o, bueno, hay contratos que sí,
no, como pruebas o análisis de por qué aplicó así, sino que la relación que va a tener entre las cláusulas. ¿Por qué esta cláusula? ¿Por qué se colocó en esta cláusula y en el otro no se pone esta cláusula? ¿Verdad? Entonces se tiene que entender la relación entre ellas, el razonamiento jurídico que sustenta el contenido del contrato. Estos de los contratos. Y otros 3 grupos van a desarrollar temas doctrinales a partir de autores y tratadistas del derecho en materias civiles y penales. Es decir, van a tomar un tema, por ejemplo, en lo penal, la teoría del delito o algún tema que ustedes vean doctrinal, o por ejemplo las penas. O sea, hay bastantes instituciones que han sido objeto de tema doctrinal de algún autor o tratadista, en el cual ustedes pueden escogerlo y pues ya acá realizar un análisis de cómo el tratadista o el jurista realizó esa construcción de pensamiento, razonamiento lógico del autor y señalar pues esos elementos fundamentales que hasta el día de hoy hemos visto. Recuerden señalar esos elementos. ¿Cómo van a presentar este trabajo? Cada grupo deberá realizar una presentación, es decir, diapositivas. No importa si utilizan PowerPoint o otra plataforma para realizarlo. Deben hacer diapositivas para presentar ese análisis. La presentación deberá tener una duración mínima de 5 minutos y máxima de 10 minutos. No se pueden pasar de ese tiempo. Cada grupo debe exponer al menos 3 integrantes. Ahora, si ustedes quieren que expongan los 10, 1 minuto cada uno, no hay problema. Siempre y cuando se cumpla con los 10 minutos, ¿ok? Entrega y comprobación del trabajo. ¿Cómo lo van a entregar? La presentación deberá ser subida a la plataforma o medio que se les va a indicar. O sea, van a tener el día que se les va a decir que lo presenten y agregado a eso van a tener que subirlo a donde nosotros les indiquemos o donde les indique el licenciado. Pero eso todavía está en cómo lo van a mandar. Como comprobación del trabajo, el coordinador va a elaborar una carátula y en esa carátula deberá consignar nombre del curso, tema trabajado, nombre de los integrantes que efectivamente trabajaron y aportaron al grupo, ¿sí? Solo van a colocar a los que sí trabajaron. Los que no trabajaron no se ponen, porque ¿por qué lo vamos a tener ahí si lo vamos a estar buscando y después digan, no, es que él no trabajó, entonces no se pone, no se pone. Ahí sí que todos tienen que colaborar. Si no trabajó, no trabajó, ¿sí? Pero también no quiero que se den problemas ahí de que es que ella me sacó del grupo y yo sí trabajé. Por favor, sean lo más profesional posible. Ustedes ya están en 5º semestre, no son niños de básico, no son niños de primaria. Los problemas personales se ven en otro lado, ¿sí? Porque ha sucedido con el licenciado que es que me sacó y yo sí mandé mi trabajo. Por favor, seamos profesionales, van a ser futuros juristas. Me cae mal y por eso la voy a sacar del grupo, eso aparte. Trabajó, denle el espacio ahí en la carátula, ¿sí? Porque pues se han dado los problemas y siempre vamos a trabajar con personas ustedes y realmente posterior los vamos a ver en un juzgado o algo y pues ya también nosotros, ¿verdad? Entonces, siempre guarden la debida profesionalismo, por favor, porque es importante para lo que se va a hacer y los trabajos en grupo casi siempre tienen problemas, entonces tratemos la manera de hacerlo lo menos problemático posible para que ustedes pues puedan tener sus puntos y no haya problema, ¿verdad? Y consideraciones finales, ¿verdad? Las indicaciones específicas sobre criterios de evaluación, pues se van a dar en la clase. Esto ya le corresponde al licenciado, el cual pues les va a ir indicando el cómo se va a evaluar, qué es lo que él va a evaluar y lo demás, ¿verdad? Entonces, de ello, necesito que los que ya tengan su grupo, ahora mismo voy a mandar una dirección de correo al grupo de WhatsApp para que me puedan remitir en este momento los grupos, por favor, el de sus grupos.
Vamos a dejar de compartir acá porque no puedo meter. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí? Buenas noches. Respecto a los temas, uno elige el tema que uno quiere, junto con el grupo. Por eso traté de terminar temprano y necesito que si ya tienen su grupo, me lo puedan mandar, porque va a ser difícil, porque pónganle que 6 grupos escogieron un contrato y ahora tienen que quitarle a 2, va a ser muy difícil. Entonces ahorita me lo van a mandar y vamos a hacer el sorteo de a ver quién le tocó contrato, sentencia y demás, ¿ok? Y si Ah, ya. quieren, se quedan, los demás podrían salir y solo se quedan los coordinadores, pero